Hola amigos. Bien, en esta oportunidad vamos a ir estudiando el tema triángulos. Esta vez en su parte 2 vamos a hacer la parte teórica, la parte 2 teórica que tiene que ver con líneas y puntos notables. Muy bien, vamos a estudiar ahora lo que es la altura. La altura. Voy a dibujar por aquí un triangulito, un triángulo acutángulo. Sabemos que el triángulo acutángulo es aquel triángulo que tiene sus ángulos agudos, ¿verdad? Es decir, menores a 90 grados. Entonces, la altura es aquel segmento que se traza desde un vértice hacia el lado opuesto, de tal manera que forme con el lado opuesto 90 grados, es decir, que sea perpendicular. Por ejemplo, voy a trazar la altura desde el vértice B relativa al lado AC. Entonces, esta sería la altura, fíjense. B, por ejemplo, BH. Entonces, parte del vértice corta al lado opuesto en forma perpendicular. Igualmente podemos trazar la altura desde el vértice C relativa al lado AB. Bien, ahí tenemos otra altura, por ejemplo, CP. Y también podemos trazar la altura desde el vértice A relativa al lado AC. De esta manera, así. Entonces aquí también corta esta altura, por ejemplo, AR corta al lado BC en forma perpendicular, es decir, forma 90 grados con el lado AC. Muy bien, entonces este se trata de un triángulo, habíamos dicho, acutángulo. Acutángulo. Pero la altura también puede cortar la prolongación de un lado. Por ejemplo, vamos a dibujar aquí un triángulo obtusángulo. Por ejemplo, este triángulo. El triángulo ABC es obtusángulo. Entonces, fíjense, vamos a trazar la altura desde el vértice A relativa hacia el lado BC. Entonces tendríamos que prolongar el lado BC, lo prolongamos así, y aquí trazamos la altura. Trazamos la altura. Esta sería la altura, por ejemplo, AR. Bien, vamos a trazar también la altura con respecto al lado AB y que nace en el vértice C. Por ejemplo, esta. Esta sería otra altura. Bien. Ahora vamos a trazar la altura que parte desde el vértice B y va a cortar a la prolongación, en este caso, del lado AC. Aquí está la prolongación del lado AC. Y la altura va a cortar así. La altura va a cortar en forma perpendicular al lado AC en este punto. Muy bien, entonces nosotros tenemos aquí este caso, por ejemplo, el caso del triángulo obtusángulo. Fíjense cómo está obtusángulo. Un triángulo obtusángulo, recordemos, es aquel triángulo en el cual uno de sus ángulos es obtuso, es decir, mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados, ¿verdad? Y también tenemos el caso en que tenemos un triángulo rectángulo. En el caso del triángulo rectángulo, fíjense, ABC. Entonces fíjense, aquí podemos trazar la altura, por ejemplo, también del lado del vértice A con respecto al lado BC, que es la hipotenusa. Las otras alturas coinciden con el vértice justo donde está el ángulo agudo. Bien, entonces como podemos observar, en un triángulo hay tres alturas y el punto de intersección de esas alturas se llama ortocentro. Ortocentro, ¿ok? En el triángulo acutángulo el ortocentro estaría entonces en el interior, mientras que en un triángulo obtusángulo, vamos a ver, el ortocentro se encontraría en el exterior, ¿verdad? Aquí, fíjense. Vamos a unir estos puntos. Y aquí se unirían las tres alturas en este punto. Este punto sería el ortocentro. El ortocentro sería este punto.
el ortocentro. Este punto que le vamos a llamar el punto J, por ejemplo. Este es el punto J. Y este vamos a llamarle también el punto J. Muy bien. Eso es lo referente a la altura. 2. Vamos a ver qué cosa es la mediana. La mediana. Muy bien, vamos a estudiar la mediana ahora. Vamos a dibujar un triángulo. Un triangulito así de esta manera. Entonces, la mediana es aquel segmento que parte desde uno de los vértices hacia el lado opuesto, de tal manera que corta al lado opuesto dividiéndolo en dos partes iguales. Es decir, por ejemplo, esto es una mediana, por ejemplo, BP sería una mediana si es que el segmento AC es dividido en dos partes iguales. Sería una mediana, ¿ok? Entonces también un todo triángulo tiene tres medianas. Podemos trazar también la mediana que parte desde el vértice C relativo al lado AB, por ejemplo esta. Si corta al lado AB de tal manera que sea el punto medio, que M sea el punto medio, entonces CM es una mediana. Lo mismo podemos decir aquí de el segmento AN, por ejemplo. AN, si BN es igual a NC, entonces, vamos a ponerlo así, de esta manera, si BN es igual a NC, entonces AN es mediana. Bien, entonces como podemos observar, todo triángulo tiene tres medianas y el punto de intersección de esa mediana, vamos a ponerle el punto G. El punto G se llama el centro de gravedad o baricentro. O baricentro. O baricentro. Además se cumplirá que AG, el segmento AG, es igual a 2 veces el segmento GN. Fíjense, AG es igual a 2 veces el segmento GN. CG es igual a 2 veces el segmento GM. CG es el doble que GM. Y BG es igual al doble de GP. Muy bien, entonces como podemos observar, todo triángulo tiene un solo baricentro o centro de gravedad y siempre se encuentra en el punto interior del triángulo. Cuando estudiamos la altura también debo recordarles de que todo triángulo tiene un solo ortocentro, ¿ok? No hay dos, tienen un solo ortocentro y todo triángulo tiene un solo centro de gravedad o baricentro. Muy bien. 3. Bisectriz. Bisectriz es el segmento que divide un ángulo interior o exterior en dos ángulos de la misma medida. Esto ya lo habíamos visto anteriormente, pero vamos a volver a mencionarlo. Tenemos un triángulo ABC, por ejemplo. Ahora lo vamos a mencionar con mayor detalle. En el triángulo ABC podemos trazar sus bisectrices. Una bisectriz es aquel segmento que divide a un ángulo en dos ángulos de igual medida. Por ejemplo, si AR es bisectriz del ángulo A, del ángulo que está en el vértice A, entonces va a partir ese ángulo en dos ángulos de la misma medida. Lo mismo pasa si, por ejemplo, trazamos la bisectriz desde el vértice B. Entonces trazamos la bisectriz BP, igual divide al ángulo que está en el vértice B en dos ángulos de la misma medida, beta y beta. Y de la misma forma podemos trazar la bisectriz del ángulo que está en el vértice C, de esta manera. B, o vamos a ponerle este punto Q, entonces la bisectriz sería CQ y dividiría estos dos ángulos en dos ángulos de igual medida, phi. Muy bien, el punto,
cuando se trata cuando hemos trazado las bisectrices interiores, a este punto se le llama el incentro. Pero en un triángulo también hay bisectrices exteriores. Entonces vamos a ver. Tenemos este otro triángulo ABC. ABC. Y vamos a trazar sus bisectrices exteriores. Por ejemplo, esta bisectriz divide esta bisectriz exterior. Por ejemplo, este es ángulo alfa y este es ángulo alfa. Ok. Aquí podemos trazar otra bisectriz exterior. La prolongación del segmento AC. Aquí podemos trazar una bisectriz también así como esta. Fíjense, así. Bisectriz exterior en el vértice C. De tal manera que aquí se van a cortar. Bueno, pues resulta que este punto unido, este punto es la intersección de dos bisectrices exteriores, como vemos, pero si aquí trazamos, por ejemplo, nosotros una bisectriz interior, en el vértice A, por ejemplo, este es ángulo φ y este es ángulo φ, resulta que este punto se llama el excentro. Entonces el excentro es la intersección de dos bisectrices exteriores y una bisectriz interior. Vamos a ver ahora la mediatriz. La mediatriz es el segmento de recta que pasa por el punto medio de un lado, cortándolo en forma perpendicular. Vamos a ver. Vamos a dibujar un triángulo. Por ejemplo, este. El triángulo ABC. Entonces, digamos que M es, ¿ok? Entonces, si nosotros trazamos, por ejemplo, una perpendicular que pase por el punto M, digamos, esta perpendicular que está contenida en la recta L, y de tal manera que aquí forma 90 grados, pues, ¿verdad? Esta es una recta. Entonces decimos que la recta L es mediatriz al lado AC. ¿Ok? Entonces aquí queda dos segmentos AM y MC de la misma medida. Muy bien, esto es lo que es una mediatriz. Entonces un triángulo también tendrá tres mediatrices. Por ejemplo, si yo quiero trazar aquí, vamos a decir que este punto N es punto medio de BC, del lado BC, ¿no? El lado BC, N es punto medio, entonces BN es igual a NC. Y vamos a trazar aquí también una recta perpendicular, digamos así, ¿verdad? Una recta perpendicular. Y vamos a decir acá que el punto, por ejemplo, que el punto P es punto medio del lado AB. Entonces AP es igual que PB. Entonces vamos a trazar también ahí una mediatriz. Bueno, vamos a decir que este es el punto P. ¿Ok? Este es el punto P. Entonces a este punto, el corte, donde se cortan las tres mediatrices, a ese punto le vamos a llamar el circuncentro. ¿Ok? Este es el circuncentro. Es el punto de corte de las tres mediatrices. ¿Ok? Punto O le vamos a decir. El punto O no necesariamente puede ubicarse dentro del triángulo. Posiblemente también haya casos en que se encuentre fuera del triángulo. Propiedad. Por ejemplo, si tenemos un triángulo de esta manera,
Si el punto O es circuncentro, ya sabemos que es la intersección de las tres mediatrices. Si O es circuncentro, entonces se cumple que el ángulo X es igual a 2 veces el ángulo alfa. ¿Okay? Vamos a tener en cuenta esta propiedad. Bien, toca ahora estudiar lo que es la cebiana. La cebiana. Bien, vamos a dibujar un triangulito por aquí. De esta manera. Entonces, la cebiana es cuando desde un vértice trazamos hacia un punto cualquiera del lado opuesto. Por ejemplo, del vértice B, trazamos hacia un punto cualquiera del lado opuesto a C o su prolongación, trazamos un segmento. Por ejemplo, el segmento BP. ¿Ok? El segmento BP, donde P es un punto cualquiera del lado AC, este segmento se llama cebiana. Y es una cebiana interior. Si lo trazáramos, por ejemplo, en la prolongación del lado AC, si trazamos el segmento, por ejemplo, BR, donde R está en la prolongación de AC, este segmento también se llama cebiana, pero es una cebiana exterior. Y esta es una cebiana interior. Muy bien. Vamos a trazar una cebiana, por ejemplo, CT, y otra cebiana, por ejemplo, interior, AS. El punto de intersección de tres cebianas interiores es el cebacentro. Muy bien. En todo triángulo equilátero, el circuncentro, el ortocentro, el baricentro y el incentro coinciden. Son el mismo punto. Y en todo triángulo isósceles, la altura relativa a la base es también mediana y bisectriz. Muy bien, entonces vamos a tener en cuenta estos dos puntos. Y lo vamos a estudiar mejor cuando resolvamos los ejercicios. Por ahora vamos a tenerlos en mente. Muy bien, ahora vamos a ver algunas propiedades con líneas notables. Propiedades con líneas notables. 1. La primera propiedad. Ángulo formado por dos bisectrices interiores. Vamos a dibujar rápidamente por aquí un triangulito de esta manera. Y vamos a dibujar las dos bisectrices interiores. Por ejemplo, la bisectriz interior en este vértice. Por ejemplo, si este es bisectriz, este es ángulo alfa y este ángulo alfa. Si este es otra bisectriz interior, este es el ángulo beta y este es el ángulo beta. Entonces, aquí se cortan en este punto y aquí en este vértice formarán un ángulo, el ángulo X. ¿Ok? Si conocemos este ángulo, por ejemplo, el ángulo por decir teta, entonces X será igual a 90 más teta sobre 2. ¿Ok? Hay que tener en cuenta esta propiedad. Muy bien, segunda propiedad. Ángulo formado por dos bisectrices exteriores. Muy bien, vamos a dibujar rápidamente un triangulito por acá. De esta manera. Y vamos a dibujar sus dos bisectrices exteriores. Por ejemplo,
una bisectriz exterior por aquí. Y aquí en este otro vértice, otra bisectriz exterior, por ejemplo esta. De tal manera que se corten, ¿ok? En este punto. Esta es bisectriz exterior, estos dos ángulos son iguales. Esta también es una bisectriz exterior, estos dos ángulos son iguales. Aquí en este punto de intersección, en ese vértice formarán un ángulo, por ejemplo X. Si conocemos ya este ángulo θ, entonces X será igual a 90 menos θ sobre 2. Y esa es otra propiedad. Tercera propiedad. Tercera propiedad es un ángulo formado por una bisectriz interior y una bisectriz exterior. Por ejemplo, tenemos este triangulito y vamos a trazar una bisectriz interior por aquí en este vértice, de tal manera que si este es alfa, este también es el ángulo alfa. Y por aquí, en este lado, en la prolongación aquí en este punto, vamos a trazar una bisectriz exterior, por ejemplo esta. ¿Okay? Si este ángulo es beta, entonces este ángulo también será beta. Muy bien, entonces se van a cortar en un punto, aquí en este punto, y en ese vértice van a formar un ángulo, digamos X. Si te conocemos este ángulo que es θ, entonces X será igual a θ sobre 2. Muy bien, esa es otra propiedad. Seguimos con la propiedad 4. Todas estas propiedades, ojo, se pueden demostrar y en su momento lo vamos a hacer. Vamos a hacer en alguna de ellas, al resolver algún ejercicio de repente, vamos a terminar demostrando alguna de estas propiedades. Por lo pronto, vamos a ir mencionándolas nada más. Tenemos un triángulo como este, en donde trazamos, por ejemplo, una bisectriz por aquí, donde decimos que este ángulo es beta, por ejemplo, entonces este ángulo también sería beta, dado que esta es una bisectriz. Y por aquí también trazamos otra bisectriz, digamos de esta manera. Entonces, donde este ángulo es alfa y este ángulo también es alfa. Fíjense aquí tenemos estos dos puntos que son las intersecciones de las bisectrices con un punto del lado opuesto. Muy bien, y desde estos puntos vamos a trazar nuevamente otras bisectrices, digamos de esta manera, así, donde este ángulo sería gamma, por ejemplo, y este también gamma. Y por aquí también vamos a trazar una bisectriz así en ese vértice, donde este ángulo sería, por ejemplo, el ángulo θ, y este ángulo también sería el ángulo θ. Entonces aquí estas dos bisectrices se van a cortar en un punto, digamos en este punto, y ahí en ese vértice van a formar un ángulo, digamos el ángulo X. Si conocemos este ángulo, digamos el ángulo A, entonces podemos decir que el ángulo X es igual a 45 menos la medida del ángulo A sobre 2. Bien, esa es otra propiedad. Bien, vamos a ver ahora la propiedad número 5. Tenemos una figura tal como esta, más o menos un boomerang, algo así como esto. Bien, tenemos una figura como esta donde este ángulo es, por ejemplo, alfa y este ángulo también es alfa, son iguales. Este ángulo, por ejemplo, es A. Este ángulo es por decir beta y este también es por decir beta, son ángulos iguales. Y este es otro ángulo, por ejemplo, B. Y queremos hallar la medida de este ángulo X, entonces la medida del ángulo X será igual a más B sobre 2. ¿Ok? Esa es otra propiedad que la vamos a tener en mente. Muy bien, finalmente vamos a ver una sexta propiedad. Una sexta propiedad, tenemos una figura tal como esta, fíjense.
algo así más o menos. Muy bien, se cortan en un punto, digamos y forman un ángulo. El ángulo B, por ejemplo, aquí forman el ángulo X, y aquí, ojo, hay que tener en cuenta estos dos ángulos son iguales, por ejemplo alfa, y este también es alfa, y acá igual, si este es beta, este también es beta. ¿Ok? Además tenemos esta medida del ángulo A, por ejemplo. Entonces, si tenemos una figura así como esta, la medida del ángulo X será igual a A más B sobre 2 también. Muy bien, tenemos que tener en cuenta estas propiedades para resolver los ejercicios. Bien, entonces ahora sí vamos a ver algunos ejercicios referente a este tema.